Está en nuestros estudios don Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, que hace, ¿cuánto tiempo? Ya años, ¿no? Más de una década, ¿no? Mucho más. Luz Ámbar tiene 11 años. 11 años. Tiene 16 años y yo 38 años, bueno, hablando de esto mismo. De este tema. Así es. Pero parece que finalmente le empiezan a hacer caso, ¿no? ¿O no? Yo creo que eso es importante, no tanto solamente a mí, hay otras voces también que dicen lo mismo, de modo que yo estoy muy satisfecho por lo último que está ocurriendo. Aprobada la ley del ATU, que es importante, es decir, ya está la norma dada. La autoridad de... ¿cómo es? Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Urbano para Lima y Callao. Y lo que ha ocurrido ayer es otro importante acontecimiento, ¿no? Se ha conformado una mesa ejecutiva de tránsito y movilidad urbana. Esto es algo inédito. Se han formado comisiones en el Ministerio de Transportes, algunas entidades también. Ahí está el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que tiene 20 años, que constituye también a 4 ministerios. Pero, y con esto, por supuesto, al actual presidente no habría que reprocharle porque tiene 20 años esta institución. Pero lo cierto es lo que ayer se ha constituido es esta nueva entidad, una mesa ejecutiva de trabajo, conformado por 5 ministerios, 3 universidades, la Universidad de Ingeniería, la Universidad Católica y la Universidad del Pacífico. Y luego estamos organizaciones de la sociedad civil, como Transitemos, está la Sociedad Nacional de Industrias, está Lima Como Vamos, el Touring Club y Luz Ámbar también, ¿no? Son 15 instituciones finalmente. Claro, porque acá es decir, el problema está ahí, ¿no es cierto? Y se resume en la pesadilla que significa para algunos habitantes de las ciudades de Lima y Callao, que tienen que perder más de 3 horas al día de sus vidas simplemente en ir y volver al trabajo, en las peores, o a los estudios, al colegio, en las peores condiciones, ¿no es cierto? Y en un desorden, pero absoluto, donde la gente no respeta las reglas de tránsito, los semáforos no están sincronizados, los policías que deberían vigilar el cumplimiento de la ley están reemplazando la ineficiencia del sistema de semáforo. Y esto es un desmadre total. Con buses con rutas otorgadas de una manera absolutamente... Esto es un desorden, pero es decir, la solución a esto es poner orden con liderazgo, ¿no es cierto? Así es. Lo primero, orden, ¿no? Orden. Hay un decálogo de desarrollo que todo el mundo conoce y el primer mandamiento es orden. O sea, si no hay orden en la casa, no hay orden en la institución, no hay orden en una sociedad, no hay orden en un país, evidentemente hay una anarquía total. Y en tránsito y transporte eso es lo que ha venido ocurriendo. Todavía no está resuelto. Se están dando las condiciones, pero todavía no está resuelto, ¿no? De modo que creo que esto es importante. ¿Qué hay que subrayar en este nuevo grupo, por ejemplo? ¿Para qué se ha formado? Porque quien encabeza es el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es lo particular. O sea, no es el ente rector como es el Ministerio de Transporte, sino más bien el Ministerio de Economía y Finanzas. Han tenido esa iniciativa. A nosotros nos convocaron a algunas reuniones previas y finalmente nos designaron en este grupo. El propósito es que sea un ente coordinador, que las autoridades que tengan que ver con el tránsito y transporte no sigan emitiendo pues normas y normas y normas, probablemente de repente por presión de algún sector, si no haya una entidad multisectorial como esta en el que se evalúen las cosas, que las cosas se hagan, que haga seguimiento a cada autoridad, porque está comprometido por supuesto las 2 municipalidades de Lima y Callao. Ayer estuvo el flamante alcalde Muñoz en esta ceremonia con el presidente de la República y creo que hay una voluntad, hay una decisión de hacer bien las cosas y eso es lo importante. Nosotros durante tantos largos años hemos reclamado eso, el cumplimiento de las leyes, no solamente de parte de la población, sino también de las autoridades, que es lo que faltaba, ¿no? Ahora, uno de los factores determinantes para poner orden, porque el presidente ayer decía el principal problema que hay acá es el desorden y no deja de tener razón, ¿qué es lo que marca la diferencia de comportamiento de un conductor, por ejemplo, en el Perú cuando va al extranjero? Cruzas la frontera hacia cualquier lado y cumples la ley, cumples la regla. ¿Por qué? Porque sabes que te van a clavar una multa que vas a tener que pagar. Claro. Entonces, por eso es tan importante el tema de los montos de las multas que se ha anunciado. Van a subir los montos de las multas. Lo que ha subido es lo que sube todos los años, sube la unidad impositiva tributaria, consecuentemente sube el monto de las multas, tanto a las actas de control como también a las papeletas de infracción, y a todo lo que está regulado por la unidad impositiva tributaria. Y lo que dices es realmente importante.
Han puesto en los últimos 10 años más de 12 millones de papeletas. ¿Y dónde está el cambio? No hay. Diariamente se pone aproximadamente 1.500 papeletas de infracción y más las actas de control de los inspectores. Entonces, se está gastando esfuerzo y dinero en poner papeletas cuando el conductor sabe perfectamente que puede burlar esa papeleta, esa acta de control, inicia un procedimiento administrativo, hace un descargo que la ley permite y finalmente termina judicializando y no paga la multa. Claro, ¿qué es lo increíble, no? Ocurre un accidente de tránsito, mueren no sé cuántas personas y resulta que el conductor debe, y el vehículo, pero fortunas en papeleta, claro. Y uno no entiende, a ver, un momentito, ¿cómo pasó esto, no? Ciertamente, hay una empresa que un diario importante publicó el año pasado poniéndolo como un ejemplo, una cuestión emblemática. La empresa Nueva Estrella debe 2.800.000 soles en papeletas. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, el problema es que se utiliza la misma ley a favor del infractor. Nosotros en julio del año pasado, y quisiera, mira, por este espacio tan importante, invocar a los congresistas. Estamos pasando una situación política turbulenta, pero creo yo no hay que dejar de prestar atención. Nosotros hemos enviado un proyecto de ley coordinando previamente con la Comisión de Transporte para que ellos hagan suyo este proyecto de ley. Nosotros no tenemos iniciativa, podemos dar ideas, pero no tenemos iniciativa de ley. Entonces, nos ha ofrecido la Comisión de Transportes, en ese entonces el señor Ventura, en que estamos planteando que las sanciones administrativas, tanto papeletas como actas de control, no estén sujetas a la ley 2744 porque ahí está la madre del cordero. Entonces, si se sujetan a la ley 2744 tienen todo el procedimiento administrativo y judicial. Entonces hay que evitar eso. Entonces tiene que ser un proceso sumario, solamente dos. Como es en todos lados. Como es en todos lados. Entonces, ni siquiera en España, por ejemplo, ponen la multa y le dicen vaya usted al cajero y pague su multa. Y lo hacen. Entonces, el problema está eso. Como cuando no se sanciona al infractor, entonces se está reforzando la conducta estoy viendo negativa. acá las nuevas tarifas de las multas. La más alta es para que conduce con brevete retenido o suspendido, o sin brevete, ¿no es cierto? Así es. 4.200 soles. El pago del 50% del OIT, es decir, 2.100, será por conducir en estado de ebriedad. O sea, 2.100 soles es la multa. Si conduces en estado de ebriedad bajo efectos de sustancias alucinógenas, o a quien se niega a hacerse el examen respectivo, los dosajes, o manejar sin tener brevete o permiso provisional y conducir con licencia cuya categoría no corresponda a la unidad que maneja. Esos son 2.100 soles. 1.008 soles para quienes participen en competencias de velocidad no autorizadas. ¿No es cierto? Así es, así es. ¿Y cuáles son las otras? ¿Cuáles? ¿No? Después vienen las infracciones. Lo que has referido son infracciones muy graves y que pueden ser hasta el 100%, el 75% y 50% de la unidad impositiva tributaria. Y las demás ya tienen un porcentaje menor. Las infracciones graves es el 8% de la unidad impositiva tributaria y las infracciones leves es el 4%. Por ejemplo, manejar con exceso de velocidad, vas a tener que pagar 756 soles si superas los límites. Así es. Es una carísimo. M20, claro, y no tiene descuento. Todas las infracciones que se han referido no tienen descuento. Otras sí tienen descuento, solamente se paga el 7%, pero estas infracciones no tienen descuento. Entonces, creo que esto es importante y me refería para concluir la idea de que debe ser modificada la ley en el sentido de que tenga solamente una instancia un descargo y una apelación en la vez administrativa y luego pase al juez. ¿Qué pasa? Mira, ya tenemos una ley que aprueba la conformación, la constitución de jueces especializados en tránsito y seguridad vial. Ya han cumplido 5 años los jueces que están actualmente prestando servicio ya en esa especialidad, pero faltan constituir los jueces administrativos de tránsito. Entonces, para que vean esto de las papeletas, las sanciones administrativas, y que puedan ser sancionados no necesariamente por la misma entidad, en este caso por el SAT, que es juez y parte, sino que sea otra entidad, en este caso el juez. Para eso se han creado estos juzgados. Nuestra producción nos ha pasado con un resumen rapidito que vamos a colgar en nuestras redes sociales que dice: por conducir un vehículo con brevete retenido suspendido, es decir, cuando no deberías conducir, 4.200 soles. Bajo los efectos del alcohol o de otro tipo de droga, 2.100 soles. Conducir sin brevete o permiso provisional, 2.100 soles. Conducir con un brevete de categoría distinta al vehículo que está manejando, 2.100.
1.008 soles por participar en competencias de velocidad no autorizadas. No respetar los límites de velocidad, que es la mayor infracción, 756 soles. 504 soles por ir contra el tráfico. 504 soles por cruzar una intersección o girar cuando el semáforo está en luz roja. 504 soles por estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito. 500 por transportar cargas sin los dispositivos de seguridad establecidos. Y 504 por circular sin placas de rodaje o sin el permiso correspondiente. Son unos fierrazos. Sí. Pero si esto se aplica, la gente se va a poner en orden. Obviamente, el problema está dicha la sanción, está dicha la multa, pero al final no son todos los que pagan la multa. Ese es el problema. Por eso es importante, y reitero, invocar al Poder Judicial para que implemente estos juzgados administrativos de tránsito, para que los jueces, en una audiencia única, los escuchan. ¿Paga o no paga? Y se acabó. Claro, y habría que establecer un mecanismo claro, tiene que haber un final, procedimiento. pero además hay que establecer algún mecanismo para controlar la bendita manía de las medidas cautelares. Claro. Todo el mundo presenta medidas cautelares, o sea, te descubren cometiendo un delito, te consigues un juez pendenciero, te acepta una medida cautelar y tú ya simplemente te protegiste de la justicia y de las obligaciones. Eso tiene que acabar. Eso tiene que ser regulado en absoluto, en todo orden de cosas y más aún en hechos de este. O sea, nuestras autoridades, el Poder Judicial a quien estoy invocando, el Ministerio de Transportes, tienen que entender, si no se sanciona al infractor, estamos lamentablemente tratando de regar en el desierto. Va a ser imposible solucionar. Tiene que haber una sanción real, objetiva, de tal forma que el infractor sepa que cuando comete una infracción va a ser sancionado. Por ejemplo, la infracción M4 que has hecho referencia, que es conducir cuando la licencia está suspendida, cancelada. ¿Qué dice la norma? Otra cosa no puede hacer. ¿Cómo va a evitar el Estado de que ese conductor siga manejando 10, 15, 20 veces más estando su licencia suspendida? No hay forma. Entonces, ¿qué se debe hacer? En España se ha tomado en cuenta, nosotros estamos en ese proyecto, de que estos hechos, estas conductas han sido tipificadas como delitos. Como claro. delito. Porque si está suspendida su licencia y sigue manejando, por Dios, no puede ser una sanción administrativa. No Tiene basta con la multa. Así es. En España se ha incorporado en su Código Penal el delito contra la seguridad vial. En esa tarea estamos en luz ámbar para presentar este proyecto también. A la cárcel incluso. ¿Ah? Por supuesto. Está clarísimo. Luis Quispe Candia, de Luz Ámbar, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias también. Nos vamos.